Bienvenidos al diario de obra. Molt bé, a ballar. Energía. Esta semana vamos a ver lo que somos nosotros en esencia. Somos ansias y cambiamos de parecer cada 10 minutos. ¿Por qué digo esto? Ansia es porque todavía no vamos a abrir la terraza, pero ya tenemos todo preparado. Chan, 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 chan. La terraza iba en una fase 4, pero como somos ansias, lo vamos a hacer ya. Es que venirnos ahora, en mayo, Valencia, solecito, y no disfrutar la terraza es un santísimo crimen. Entonces hemos pensado que, llamando a Pablo, que ya creo que ya lo conocéis de la semana pasada, diciéndole, Pablo, ¿hacemos la terraza ya? Pues nos ha dicho, venga, va, nos ponemos con la terraza. Total, que la terraza va a ser lo siguiente que hagamos en los siguientes 3-4 días. Necesitaremos, para poder venirnos, que las escaleras y que toda la parte estructural esté ya reforzada. Y en eso estamos ahora. Ayer acabaron de ponerla, de hacer la estructura, y ya estamos pintándola. Así que vamos para abajo, que ya tenemos la escalerita hecha. Nuestro otro amigo es David. Por favor, Ana, no traigáis nada. Nada, ¿qué va? Nada, no hemos traído nada. Lo siento, David. Lo otro es contaros por qué cambiamos de opinión cada 2x3. Este vídeo va a dar mucha risa, porque os acordáis cuando yo os presenté al principio de los vídeos todo lo que íbamos a hacer, pues no queda nada. Lo hemos cambiado todo, pero todo es todo. Venid y lo veis. ¿Os acordáis del color verde? Bueno, pues tampoco ha quedado tan mal. Teníamos una serie de dudas, no lo estábamos muy convencidas, pero la verdad es que ha quedado brutal. Por aquí ya tenemos todo el suelo puesto, ya tenemos todo pintado, la cocina preparada, por aquí, con nuestras puertas puestas de hace 5 minutos, la campana industrial, todo el suelo, por aquí nuestras otras puertas, y aquí tenemos el show cooking de paellas. Como veréis, estamos haciendo una estructura porque la vamos a pintar toda fucsia, nuestro color referencia, y aquí es donde todos nuestros invitados, clientes, amigos, colaboradores, familiares, van a hacer esas paellitas. Siguiente, ¿os acordáis que había un súper pasillo negro? Pues tampoco hay. Una vez lo vimos, quedaba un pelín oscuro y bueno, somos arriesgados, pero decidimos bajar un pelín la intensidad de nuestras vidas. Así que de momento va a ser gris. Por aquí ya tenemos también los espejos, puestos de ahora mismo también. Y por aquí también vemos ya la siguiente sala, que no sé si os acordáis que era la negra, que teníamos dudas, el techo con los tubos amarillos. Llamada Pablo, me mata, me va a matar, nos va a matar, literalmente matar. Pues así ha quedado la cosa. No hay ni techo negro ni tubos amarillos, hemos guardado uno, pero el resto decidimos combinar con los colores de Zeus. Pero la idea es que para que nuestros chicos trabajen muy cómodos y que haya mucha luz, hacerla muy clarita. Pues bueno, ya hemos puesto el suelo de los cuartos de baño y, a ver, y puertas, por lo visto. Ah, y el techo, que es lo de hoy. Nada, aquí estamos haciendo negocios. Molt bé, a ballar. Energía. Me pregunta Albert que cuándo iba a estar el pasillo pintado. Pues en 2 minutos, al ritmo que van. ¿Os acordáis del techo negro con los tubos fucsias? Pues ya no. Hemos decidido que blancos porque da mucha más luz y queda mucho más grande. Y seguimos con las tonalidades de los logos de Zeus, que nos flipan y que creo que va a ir toda la nave en esos tonos. Y por aquí tenemos las salas de juntas ya acabadas. Ya están los cristales, por dentro, por fuera. No llegasteis a ver el parqué, sigue habiendo mierda, porque, como entenderéis, es una obra, pero ya tenemos la sala preparada. Aquí estamos, Pelé y Melé, organizando la mudanza ya. Las fechas es que el viernes viene Nuestra Señora la Oca, que la Oca es... Vienen de parte del ayuntamiento para darnos un certificado. La idea es ir certificando planta por planta para no tener que esperar a toda la obra. En esta fase, en principio, el día 15 creo que era, nos tienen que dar un certificado como que en esta planta 2 ya podemos venirnos a trabajar todos. Bueno, esta es la zona de servicios que ya os enseñé y ya estamos inifugando el techo porque dentro de cambiar las prioridades de las fases, hemos pensado que por lo menos la zona de... Igual toda esta zona sí que la dejamos para la última fase, pero la zona de servicios donde está el gimnasio, duchas y demás, sí queremos hacerla pronto porque queremos ponernos muy fits para venirnos aquí. Y la sala de música para los chicos, que ya están nerviosos. No sé si os acordáis que este era el famoso agujero que les costó la vida arreglar, pues ya tenemos toda la recepción preparada, todos los agujeros hechos, todo el pladur,
Y ahora tenemos el gran debate, como siempre, en nuestros problemas, y es coger el color. Siguiendo nuestras líneas, no hay santísima manera humana de ponernos de acuerdo entre los 7 que estamos eligiendo. Entonces, hicimos pruebas de azules, no nos acabó de gustar, y ahora estamos ahí, que si rosa o azul. Os dejamos desde nuestra recepción, vamos a ver si habemos quórum para elegir el color. Nos quedamos aquí hablando con los técnicos. Un saludo.